¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Darkside. Espero que estén muy bien, estén echando ahí la papa, estén echando las palomitas. Porque bueno, este video va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando de algo que pues nunca habíamos hablado en el tiempo que llevamos haciendo nuestros vlogs o los videos. Nunca hemos hablado de la música norteña y en este caso, bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la música norteña y cuáles fueron sus inicios, quiénes son sus máximos exponentes. Y ustedes dirán, bueno, por qué en una página donde escuchamos casi puro rock, vamos a escuchar? Porque pues, obviamente tenemos que abarcar también, no solamente estamos hablando de música de rock, sino también queremos abarcar varios géneros. De hecho, este es un especial sobre el género norteño y también vamos a abarcar varios géneros que usualmente no manejamos. Y bueno, para empezar debemos de entender que la música norteña nació allá en el siglo XIX más o menos, viene de raíces europeas, más específicamente la italiana, en zonas escandinavas allá de Europa y bretonas también. Entonces, bueno, no necesariamente la música norteña es totalmente mexicana, pero obviamente aquí en México, la parte noreste del país, fue donde pues, se empezó a perfeccionar. La música norteña tiene como principales instrumentos, ya sería el tololoche, el bajo sexto, el acordeón obviamente. Después se le fueron agregando más instrumentos, en este caso puede ser el saxofón y también obviamente pues, la tarola, que es muy característica ya después de este género. En los años 30 fue cuando empezó un auge de la música norteña, por el hecho de que varias zonas en donde había pues, gente campesina empezó a irse a zonas urbanas de la parte centro y sur en esta transición de esto, bueno, pues se dieron muchos cambios. Uno de ellos fue, por ejemplo, en los años 50, donde fue un boom de la música norteña por el hecho de que se empezó a transmitir por la radio, se volvió muy famosa y se empezó a escuchar bastante ahí y surgieron varios personajes muy importantes dentro de la música norteña. Uno de ellos, por ejemplo, son los Alegres de Terán, una agrupación de nuestro queridísimo país. En cuenta, estamos hablando de una agrupación que bueno, tiene varios éxitos en su haber y que son obviamente uno de los máximos exponentes de la música norteña. De hecho, el Grupo Pesado ustedes lo conocerán porque pues, obviamente también hizo un disco tributo a los Alegres de Terán y que de hecho lo pueden checar aquí. Esta es la portada del disco, lo pueden checar, lo pueden escuchar. Y también, por ejemplo, están los Tigres del Norte, que fue más o menos en los años 60 y que obviamente todos conocemos, que de hecho hasta Olayo Rubio está haciendo un documental sobre esta agrupación y que espero que les quede bastante padre. Olayo Rubio está metiendo más como que en el aspecto de la música, está dejando un poquito al lado sus cuestiones como mentales hay medias raras, pero bueno, esperemos que este documental nos dé otra perspectiva de este gran grupo de música norteña. También, por ejemplo, está Ramón Ayala, están los Cadetes de Linares, que también son grandes exponentes y que todavía siguen tocando y que de hecho todavía dejaron herencia en otros grupos que obviamente también empiezan a tocar más o menos el mismo género, pero con diferentes variaciones. También tenemos este personaje que se llama Piporro, que también empezó a tocar música norteña y que bueno, también lo transmitió por medio de películas y de shows en vivo y hizo muchas cosas, pero que combinaba obviamente la cultura norteña junto con la comedia que él manejaba con una forma muy particular de exponer. En los años 60 y 70 también encontramos varios exponentes de la música norteña. En este caso estamos hablando también de los Tigres del Norte, que empezó a darse un auge tremendo, el grupo Bronco también en los años 90 y también el grupo Intocable, el grupo Pesado y varias otras bandas que empezaron, o grupos que empezaron a tener un auge tremendo en la radio y en los medios de comunicación aquí en nuestro queridísimo país. Estamos hablando de varias bandas que se empezaron a hacer famosas en los años 80 y 90, en el 2000 también, y se empieza a dar una gama tremenda de agrupaciones norteñas, pero también se empiezan a hacer variantes o diferentes subgéneros del mismo género de la música norteña. En este caso, por ejemplo, podemos hablar del género de norteño banda, que después se volvería muy famoso y que según algunas fuentes de información dicen que el primero que empezó a hacer eso fue Fidel Rueda. Otros le achacan ese género a otras banditas que empezaron también a como combinar estos dos tipos de géneros, pero el que oficialmente tenemos como
iniciador de este género o subgénero fue Fidel Rueda, que ustedes conocerán y que a mí la verdad no me agrada mucho, pero bueno, son otros tipos o otras variantes de ese género. Después obviamente empezaron a hacerse más ramificaciones de este género y tenemos por ejemplo los narcocorridos, que también los Tigres del Norte, caso como Chalino Sánchez y también Ramón Ayala, empezaron a tocar diferentes narcocorridos ya desde hace mucho tiempo. El narcocorrido es obviamente una hazaña, una historia que está musicalizada por estas agrupaciones y que cuenta de alguna manera las hazañas de algunos narcotraficantes, o de hecho algunos narcotraficantes mandaban a hacer ese tipo de música para que obviamente pues conocieran, mandaban a hacer este tipo de canciones para que obviamente para que los conocieran y para que conocieran las aventuras que tenían, o en dado caso las hazañas de narco que tenían, aunque obviamente la radio y aunque obviamente el gobierno no está tan de acuerdo con este tipo de canciones, la gente siempre ha estado pues, obviamente apoyándolas porque pues, les gusta este tipo de cultura del narcotráfico. En México es muy conocido el narcotráfico y hay de hecho una historia bastante cruenta con este tipo de temas, y obviamente la música de narcocorrido lo está acompañando, lo hace un acompañamiento bastante interesante en el sentido de que se vuelve toda una cultura, un tipo de vestimenta, un tipo de comida, un tipo de vida, un modus vivendi, y esto ayuda a que obviamente este tipo de género pues, se vuelva cada vez más y más famoso. Y bueno, más o menos ese es el pequeño recorrido que tenemos. Pueden escuchar varias bandas, varias agrupaciones de música norteña que de hecho en lo particular a mí me gusta bastante. Por ejemplo, Ramón Ayala, que creo que es uno de los exponentes o uno de los mejores exponentes. De hecho me gusta más que los Tigres del Norte, aunque me vayan a matar. Pero el hecho es que Ramón Ayala tiene un tipo de música bastante tradicional a la antigüita, y creo que pues, de alguna manera tiene como la esencia de este tipo de género. Coméntenos por favor qué grupo norteño les gusta, qué tipo de bandas o de este tipo de género les gusta, y déjenos ahí en su descripción. Vamos a hacer más videos sobre esto, y también vamos a hacer especiales sobre diferentes agrupaciones norteñas que obviamente nos vayan a... Y vamos a hacer diferentes especiales de grupos norteños que obviamente a nosotros nos agraden, o que de alguna manera hayan tenido que ver con la historia de este género tan bonito que es la música norteña. ¿Quién no se ha emborrachado con la música norteña? ¿Quién no ha comido una carne asada? ¿Quién no ha tenido este acercamiento aquí en México con esta música tan hermosa y tan característica? Yo creo que todos, así que bueno, déjenos sus comentarios, denle like al video, suscríbanse también, por favor, y también vamos a dejar una lista de discos emblemáticos de este género de norteño. Así que bueno, nos vemos, chao.